Buenos días. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, muy bien. Gracias, Fabi. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para orar? Una vez más. Padre, nos ponemos de pie para, Señor, presentarnos una vez más, Señor, en oración, a modo de humillación en tu presencia. Señor, te reconocemos como nuestro Señor, nuestro Salvador, el dador de la vida y el que permite cada situación. Señor, sabemos que vos sos soberano, sos rey, sos autoridad. Sabemos que nos amás y que vos querés lo mejor para cada uno de nosotros. Señor, y en esta mañana te entregamos nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestro espíritu. Señor, lo queremos sujetar a tu palabra. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que nos hables, que nos guíes, que no seamos meros oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra, que podamos perseverar en ella hasta que haga la transformación necesaria. Señor, sujetamos cualquier espíritu que sea contrario a tu palabra en esta mañana. Lo enmudecemos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, y declaramos una vez más que vos sos santo, que vos reinás en este lugar y que este lugar te pertenece solo a ti. En el nombre poderoso de Jesús te damos gloria, honra y alabanza. Amén y amén. Puede tomar su asiento. En esta mañana quería comenzar con una pregunta. ¿Cómo se ve un discípulo de Cristo? ¿Cómo se ve un discípulo de Cristo? Vieron que la semana pasada yo decía que cuando uno da una palabra o cuando uno viene el domingo y recibe la palabra de Dios, después en la semana el Señor o te estuvo trabajando antes y esa palabra te confirma o te anima o te prepara para la semana que viene. Y así como Ricardo y Betty han experimentado tal vez el poner en práctica esa palabra sobre el temor, el miedo, me imagino y sé de algunos que han experimentado también diferentes situaciones donde la palabra de Dios ha sido un estandarte, una guía, un faro para esa situación. Así que yo te animo a que puedas después en la semana volver a escudriñar la palabra de Dios, volver a escuchar la voz de Dios, a ver qué es lo que te quiere seguir hablando, porque siempre el Señor nos va a preparar, hay un propósito por el cual escuchamos una palabra. Así que en esta mañana quería hacer esta pregunta: ¿cómo se ve un discípulo de Cristo? Y vamos a continuar lo que habíamos empezado la semana pasada. Así que vamos al libro de Lucas, capítulo 8. Habíamos visto en otro evangelio la historia anterior, pero hoy quiero que sigamos y continuemos esa travesía de los discípulos desde el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 26 en adelante. Y vamos a ir viendo. No vamos a leer toda la historia, sino que vamos a ir leyendo versículo
por versículo. Dice así Lucas 8:26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Para hacer una introducción, el domingo pasado vimos entonces que Jesús, después de haber hecho diferentes señales, les dijo a los discípulos, había hecho tarde, y le dijo a los discípulos, subamos a la barca y pasemos al otro lado. Y ahora nos está diciendo Lucas que llegaron al otro lado. Llegaron al otro lado. Ahora, para poder entender esto que Jesús está diciendo y a dónde llegaron, tenemos que remontarnos 2000 años atrás y poder entender un poco el contexto de qué era este otro lado, como para poder entender ahora el peso de las palabras de Jesús y todo lo que han vivido los discípulos a lo largo de esa travesía. Así que yo traje una foto, a ver el multimedia, una foto de lo que es el mar de Galilea. ¿No hay otra? Porque esa es medio chiquita. Bajé otra. Es pequeñita, es chiquitita, ¿no? Pero yo la había bajado y la había puesto ahí. ¿No está? Bueno, está bien. Entonces van a tener que confiar en mis palabras. ¿Se puede bajar esto o no? Porque no llego ahí. ¿Se puede ampliar? No se puede ampliar. Bueno, muy bien. Gloria a Dios. Menos mal que uno viene temprano y hace las cosas y después se ve que... Ahí está, gloria a Dios. Ahora sí, ahora sí. Hay que tener paciencia, dice la pastora. Bueno, volvemos entonces. Los discípulos vivían de este lado del mar de Galilea, del lado occidental. Acá está Nazaret, acá está Tiberíades. Cuando ustedes lean la palabra de Dios van a ver que este mar de Galilea tiene muchos nombres. El mar de Tiberias, mar de Galilea. Hay otro que le llama lago porque para él era un laguito. Otro es enorme, es un mar. Bueno, ahí está el mar de Galilea. Los discípulos vivían de este lado, del lado occidental. Ahora, del otro lado, del lado oriental, ahí hay una ciudad que se llama Hippo. 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 No, bueno, no importa. Esta región es un conglomerado de 10 ciudades. Acá está Gadara, entonces los discípulos habían llegado ahí, a la ciudad de los Gadarenos, estaban acá, pero Hippo también era una de estas 10 ciudades que se llama Decápolis, ese lugar Decápolis. Ahora, en esta ciudad era una antigua ciudad griega que después fue tomada por los romanos, pero era una antigua ciudad griega. Y esta ciudad, como muchas de las otras, eran ciudades donde tenían un estilo muy marcado de los griegos. Toda su arquitectura es muy especial y su estilo de vida era muy especial, muy específico. ¿Cómo se llama esto? De la arqueología muestra que en esta ciudad de Hippo vivía aproximadamente entre 400 y 500 mil personas. Y en esta ciudad, Hippo, había
grandes teatros o anfiteatros, como los que uno puede ver acá en Mashuit. ¿Vieron que están los asientos? Bueno, en ese momento eran asientos de piedra y estaban los teatros. Y en estos teatros eran teatros muy gráficos. No sé si se entiende lo que quiero decir. Eran muy gráficos, muy explícitos estas obras de teatro, y había varias obras de teatro por día. También en esta ciudad, Hippo, habían gimnasios. ¿A cuántos les gustan ir a los gimnasios? Bien, gloria a Dios por esa mano levantada. Ellos, en esta cultura, ellos le daban mucha importancia a su ser. Entonces estudiaban mucho, eran muy cultos, pero también iban al gimnasio porque se querían ver bien. Así como el pastor, ¿no? Se querían ver bien. El tema que en estos gimnasios ellos iban con muy poca ropa. Muy poca ropa iban a los gimnasios. Y en los gimnasios, o alrededor de los gimnasios, también había lo que hoy llamamos sauna o baños termales, con baños calientes, donde también compartían hombres y mujeres. Ustedes me van entendiendo, ¿no?, a dónde voy apuntando esta charla. Entonces, en estas ciudades también había una política muy marcada que si alguien no seguía las reglas, o si alguien se convertía en un problema, o si no estaba en sus cabales, entonces lo echaban de la ciudad y lo mandaban a unos 22 kilómetros más o menos, que era por acá. ¿Bien? Lo echaban fuera. Y ahí es donde entonces llegan los discípulos, pero cualquier persona que era echada, si quería volver, era expulsado de vuelta. No lo dejaban volver. Ahora, vemos entonces a Jesús, y ahora vamos a poder entender un poquitito más, cuando Jesús le dice, vamos al otro lado. Y yo me imagino ahí los discípulos mirándose, ¿a qué lado? ¿De qué me estás hablando, Jesús? Ahora, habían firmado un edicto que cualquier maestro o cualquier rabino no podía pisar el otro lado de la tierra. Un rabino no podía ir a ese lado. ¿Por qué? Porque ese lado era considerado de personas impías, personas que estaban sin Dios. Entonces, cualquier persona que tenía a Jehová o que seguía a Jehová no podía pisar del otro lado del mar. Entonces, ahí es donde nosotros ahora tenemos que empezar a entender los pensamientos de los discípulos cuando Jesús, de noche, ahora le dice, bueno, pasemos al otro lado. Yo me imagino que se habrán mirado y le habrán dicho, ¿What? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Y ahí arranca entonces nuestra historia. Llegan a ese otro lado. Entonces empiezan a cruzar y cuando vimos el domingo pasado, a mitad del mar de Galilea, ¿qué pasó? Se levantó una tormenta. Un viento vino, empezó a venir la tormenta, empezó a venir la lluvia, la barca se empezó a llenar. ¿Cuáles serían entonces nuestros pensamientos? No es de Dios. A ver, está el papel firmado que no podemos cruzar del otro lado. El otro lado hay gente impía, pagana.
Del otro lado hay lugares que nosotros no queremos ir. Viene Jesús y te dice, vamos al otro lado. Bueno, nos subimos a la barca. Y estamos yendo al otro lado, ya hay con pensamientos medios raros. Y se levanta la tormenta. ¿Viste? No es de Dios. Jesús al final, vos no sos tan espiritual como creíamos. Ahí es donde los discípulos empiezan a tener temor, miedo. Y la palabra nos decía que Jesús dormía. Él estaba tranquilo. Él estaba tranquilo. Lo despertaron, habíamos visto que lo desafiaron. No te preocupa que estemos viviendo esta situación, no te preocupa que estemos en peligro de muerte. A ver, Jesús, si sabías que no teníamos que ir para el otro lado, despertate. Ahora empieza a cobrar un poco más de sentido el reclamo de los discípulos. Jesús dormía. Ahora, Jesús se levanta, reprende la tormenta, gloria a Dios, el barco vuelve a la normalidad, gloria a Dios, y sigue en viaje. Y ahí es donde Lucas nos dice que cuando la tormenta se calmó, quedaron atemorizados, quedaron con ese temor, pero se maravillaban porque dice que aún los vientos y las aguas le obedecen. Así que nos quedamos con que los discípulos quedan con un temor y entonces ahí seguimos y vemos Lucas 8:26. Llegan al otro lado. Bueno, ya estamos acá, en el lugar que no teníamos que estar, en ese lugar que Jesús nos trajo y zafamos de la tormenta. Y en ese temor, me imagino, o por lo menos yo digo, el Señor ya nos advirtió. Ahora versículo 27. Dice, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Nos vienen a recibir, gloria a Dios, bienvenido. Dice, endemoniado. Ahí se complicó un poquito. Endemoniado estaba. Dice, desde hacía mucho tiempo ya. Y no vestía ropa. Empieza Lucas a darnos las características de esta persona que nos viene a dar la bienvenida al lugar que no tenemos que estar. Y tenía varios demonios, sin ropa. Se ve que lo expulsaron cuando estaban en esos baños termales. Y dice, y no moraba en casa, sino que en los sepulcros. Claro, porque después podemos empezar a ver que ahí no había casas. Si hay sepulcros, ¿qué era donde estaba? El cementerio. Había tumbas, pero no es que como las que vemos hoy, eran las bóvedas, o sea, cuevas donde está el muerto, ahí. O sea, ahí no hay alimento. ¿Qué comería este endemoniado? Vamos a dejarlo a la libre interpretación porque la palabra no nos dice. Pero ustedes se imaginan los discípulos en ese momento. Seguimos con el temor. Bajamos de la barca. Zafamos la tormenta, Jesús. Estamos en una tierra que no tenemos que estar. Y nos viene a dar la bienvenida un hombre desnudo, endemoniado, que vivía en los sepulcros. ¿Cuál sería tu pensamiento en ese momento? Imagínense, yo les digo, el Señor me dijo que hagamos un viaje. ¿A dónde? Hagamos un viaje. Y empieza a ir todo mal, todo mal, todo mal. Vos decís, ¿este pastor habrá orado antes? ¿Qué pasó, pastor?
Pero esto es más común de lo que nosotros pensamos, ¿no? Esto es más común. Este no es el lugar donde tenemos que estar. Jesús, ¿dónde nos trajiste? ¿Qué hacemos acá? Yo a vos no te sigo más. Porque mirá dónde me estás trayendo. Yo me corto por mi cuenta. Mejor me voy y me abro la iglesia yo. Y ya está. Y yo ahora sí voy a ser espiritual y voy a hacer las cosas como Dios manda. Y se estarían hablando, estarían murmurando, estarían diciendo, ¿a dónde nos trajo este? A un lugar prohibido. Pero al final, si teníamos temor por la tormenta, imagínate ahora, el temor habrá pasado a mayores. Sale un endemoniado desnudo que vive en los sepulcros a recibirnos. Yo sé que ustedes no murmuran, esto no es para acá, pero hay en otros lugares donde se empieza a murmurar. No me gusta la manera en que pasa esto, no me gusta la manera en que nos están guiando, no me gusta. Pero ¿saben por qué? Porque muchas veces ponemos la confianza en las circunstancias, en lo que vemos, y no en la autoridad que nos está diciendo algo. Entonces, si sale bien, es de Dios. Pero si sale mal, no era de Dios y la culpa la tiene el que me lo hizo hacer. Claro que nuestra confianza tiene que estar en la autoridad cuando no va en contra de lo que la palabra de Dios nos dice. Eso está claro, ¿no? Pero si hay una autoridad que nos está diciendo algo, nuestra confianza tiene que estar puesta en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿qué dice? Que respetemos a las autoridades, porque si la autoridad está puesta ahí y nos está diciendo algo. Pero yo me imagino acá a los discípulos pensando y murmurando y hablando. Estamos en un lugar que no tenemos que estar. Sale este endemoniado, desnudo. Así que acá viene el endemoniado y seguimos y dice que Jesús empieza a tener una conversación con esta persona. Versículo 28. Aparte me imagino que cuando viene el endemoniado, los discípulos... Ahora arreglate solo, Jesús, no me va a pedir ayuda a mí. Me imagino a Pedro ahí. ¿No? Vos nos trajiste acá, arreglátela solito, Jesús. Yo me quedo ahí en la barca. Versículo 28. Este al ver a Jesús, o sea, el endemoniado al ver a Jesús, lanzó un grito, un gran grito, dice Lucas. Y postrándose a sus pies, o sea, a los pies de Jesús, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Versículo 29 dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y acá nos vuelve a dar más características de esta persona. Dice, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. O sea, había gente que lo ataba con cadenas y le dejaba los grillos para que le cante. No, ese era un chiste, perdón. Por eso dice que rompía las cadenas, no los grillos, porque trae mala suerte matar un grillo. Es otro chiste también. Pero para ponerlos en contexto, que lo ataban, y dice que este endemoniado rompía todas las cadenas y gritaba.
Mateo capítulo 5, que es de donde estuvimos viendo el domingo pasado, versículo 3, dice que nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Y nadie le podía dominar, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. O sea, esta persona se subía a los montes y gritaba cuando se cortaba y se lastimaba con piedras. Ustedes saben que cuando vos te subís a los montes y gritás, se escuchaba. O sea, toda la gente de la ciudad escuchaba, porque aparte no estaba solo, estaban con todos los que habían sido expulsados. Lo que pasa es que nos están narrando ahora esta historia. Así que evidentemente este era un hombre que lo conocían muchas personas, porque muchos lo habían atado para que deje de golpearse y deje de gritar, porque tengo ganas de dormir bien. No tengo ganas de estar escuchando a un endemoniado gritar. Entonces vamos a atarlo, pero no lo podían atar. En esa región que está sucediendo esto también había muchos pastores y había gente que cuidaba, o sea, ganaderos que cuidaban a los cerdos. Entonces, había mucha gente que lo conocía, sabía quién era, lo conocían. Entonces, este era un hombre que vivía en las tumbas, que se cortaba y que gritaba y que estaba Jesús. Y le grita a Jesús: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Así que me imagino acá a los discípulos diciendo: nosotros nos pasa lo mismo, amigo, no sabemos qué tiene Jesús con nosotros que nos trajo acá. Vos estás preocupado porque vino Jesús, nosotros estamos preocupados porque Jesús nos trajo acá. ¿Qué tiene con nosotros Jesús que nos haces vivir estas situaciones? ¿Qué tenés con nosotros, Jesús, que estás dormido en el medio de la tormenta? Versículo 30 dice que Jesús le pregunta a esta persona: ¿cómo te llamás? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y esta palabra legión ya es un término romano que se utilizaba para definir la cantidad de soldados que un ejército tenía, y tenía aproximadamente, para redondear, entre 5.000 y 6.000 soldados. O sea, una legión eran 5.000, 6.000 soldados. Así que se cree que cuando esta persona le dice legión, estaba diciéndole: somos 5.000, 6.000 demonios. Y uno puede decir: ¿puede una persona tener tantos demonios? Y sí, y sí. Haga la cuenta, si dice la palabra de Dios que cuando uno está limpio, que cuando la casa se ordena y se van los demonios, por eso la casa se ordena, dice que ese demonio que fue echado fuera, dice que va y busca 7 peores. Así que ¿cuántos vuelven? 8. Cuando vienen 8, si la casa no está llena del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Le abrimos la puerta, ya no le abrimos la puerta a 1, ahora le abrimos la puerta a 8. Pero el otro domingo me vuelven a echar los 8 afuera. Así que esos 8, ¿cuántos van a buscar? Y ahí podemos multiplicar, no me hagan multiplicar. Pero cada uno de esos 8 va a buscar 7 peores. Y ahí ya tenemos un número un poco más abultado. Y si seguimos, cada uno de esos van a buscar, así que, ¿cómo te llamás? Legión. Y puede arrancar con una mentira. Una mentira, un espíritu de mentira. Lo echamos fuera y ahí
empieza. La mentira que viene acompañada con otros peores. Y así arranca. No sabemos qué le pasó a esta persona, pero tenía una legión. Y dice en el versículo 31 que le rogaba esta legión, le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y había ahí un hato de cerdos, de muchos cerdos que pasían en el monte. Después Marcos nos habla y nos dice que eran como 2000 cerdos. Dice, y le rogaba que los dejase entrar en ellos, y Jesús le da permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos. Así que si eran 6.000 demonios, en 2.000 cerdos, más o menos, ¿cuántos demonios pudieron haber entrado en cada cerdo? 3 demonios. La cuestión es que ahí nos habla que estos 2.000 cerdos se precipitaron por un despeñadero al mar de Galilea y se ahogaron. Así que se imaginan 2.000 cerdos gritando en ese momento, yendo a tirarse entonces por el barranco al mar de Galilea. Y dice el versículo 34, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso. Habrán ido a las ciudades, habrán ido a los otros campos. Y dice que salieron, versículo 35, salieron a ver lo que había sucedido, los de las ciudades, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, y acá me gustaría que subrayen cómo lo encontraron. Sentado a los pies de Jesús. ¡Wow! Una persona que no se podía quedar quieta, una persona que no podía parar de gritar, una persona que no podía parar de golpearse. Ahora estaba sentado a los pies de Jesús. Cuando la palabra nos habla de que alguien está sentado a los pies de alguien, quiere decir que evidentemente acá Jesús estaba enseñándole algo, estaba hablándole con una autoridad, y cuando vos te sentabas es porque estás reconociendo la autoridad de ese maestro y vos te sentás para escucharlo. Por eso es muy importante que lo encuentran sentado a los pies de Jesús. No es menor esto, no es menor. Está reconociendo la autoridad de Jesús, está escuchándolo con atención, a ver qué tenés para decirme, porque me interesa, te presto atención. No quiero ser un oidor, quiero ser un hacedor, por eso me siento para que hables. Y cuando alguien se sentaba, y esto anótenlo al margen, cuando alguien se sentaba a los pies de un maestro, se sabía cuándo se empezaba, pero no se sabía cuándo terminaba. No escuché ningún amén. Se sabía cuándo se empezaba, pero no cuándo ese maestro terminaba de dar la lección de lo que quería hablar. Podían ser días. Dios te bendiga, siervo, Dios te bendiga. Pero, Señor, ¿cómo estaba también esta persona? Sentado a los pies de Jesús. Vestido. Vestido. ¿De dónde habrán sacado vestimenta? ¿De dónde las habrán sacado? Pero estaba vestido. Dice, y en su cabal juicio. O sea, alguien que deliraba, alguien que hablaba pavadas, alguien que era incoherente, que no podía dejar de gritar, ahora estaba en su cabal juicio. Sentado, vestido, solito, no lo tendría nadie. Y dice que tuvieron miedo.
tuvieron miedo. ¿Por qué habrán tenido miedo estas personas? Y yo te quiero preguntar en esta mañana otra vez, ¿cómo se ve un discípulo de Jesús? ¿Cómo se ve un discípulo de Jesús? Cuando estas personas vinieron de la ciudad, cuando las personas del campo escucharon todo lo que había pasado y ahora ven a esta persona que estaba sentada a los pies de Jesús, yo creo que empezaron a hacer una conexión. Antes Jesús no pisaba esta tierra. Antes ninguna persona que siguiera a Jehová pisaba esta tierra. Y ahora viene Jesús con un grupo de discípulos. Pisa esta tierra y mira a esta persona. El que estaba desnudo ahora está vestido. El que no paraba de gritar, de moverse, de lastimarse, ahora estaba sentado tranquilo escuchando. Y no solo eso, sino que estaba en sus cabales. Quiere decir que era evidente que era una persona que antes estaba demente, desconocida, y que ahora enfocaba la mirada, hablaría cosas coherentes, tenía actitudes coherentes. Era una persona que podríamos decir disciplinada. Así que ven este lugar donde llegó Jesús con los discípulos, un lugar fuera de la ciudad, alejado, donde muchas de estas personas que vinieron seguramente eran los mismos que antes lo habían echado a esta persona. A vos te sacamos de acá por ser tal vez inmoral, por no querer hacer gimnasia con nosotros, porque hablás pavadas. Tal vez eran muchos de los que volvieron, eran los que lo habían echado y ahora lo ven ahí. Tal vez muchos años antes lo habían conocido a esta persona, tal vez tendría familia y ahora estaba viviendo en las tumbas. El hombre que corría desnudo, que se lastimaba, el hombre que no podía sostenerlo las cadenas. Es interesante eso, me gusta. No lo vamos a ampliar ahora, pero una persona que no tenía límites. Por eso no había cadenas que lo puedan sostener. Esas son las personas que no tienen límites. Hacen. Alguien que no estaba bien de su mente. Ahora estas personas lo habrían conocido muy bien, el antes y el después. Yo a vos te conozco, yo sé cómo era tu vida anterior y ahora ven que Jesús hizo un milagro. Lo están viendo, no se lo está contando nadie. Y la palabra de Dios ahora nos dice que estaba sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio y les agarró temor, les agarró miedo. Este es el mismo hombre que solo unos momentos antes no podía ser atado. Ahora estaba sentado en su sano juicio, vestido. Y ellos pudieron ver esta gran transformación de este ex endemoniado. Lo pudieron ver, no se los contaron. Y esto me guía a dos conclusiones de esta porción. Y vuelvo a hacerte esta pregunta, ¿cómo se ve un discípulo de Jesús? ¿Cómo se ve? Literalmente los discípulos estuvieron presentes ese día y uno puede ver que en todo este relato los discípulos no son nombrados. Se habrán quedado en la barca, ese temor habrá pasado a miedo y el miedo los ha paralizado y yo acá no me meto.
esto es muy fuerte para mí, yo mejor me quedo. Y se quedaron temerosos. Ese temor los paralizó. Habrán quedado ahí. Así que quiero sacar 2 puntos sobre lo que este ex endemoniado nos enseña. Y primero es que un discípulo sabe que ha sido librado de grandes tormentos. Un discípulo sabe que ha sido librado de grandes tormentos. Los que estaban en la barca habían sido librados de grandes tormentas. Este había sido librado de grandes tormentos. Por eso hago el juego de palabras. Y en este mismo principio es que, habiendo sido tan herido y habiendo sido tan quebrantados, podemos aprender a amar con profundidad. Ya no somos los mismos. Cuando nosotros sabemos de dónde nos ha sacado el Señor, de dónde nos ha librado el Señor, ahora vamos a poder amar a los demás. Ahora ya no vamos a poder hacer oídos sordos cuando alguien grite. Ahora no vamos a poder hacer oídos sordos cuando alguien se esté hiriendo. Tal vez está gritando porque tiene ira, porque está enojado con su pasado, con lo que sea, y grita. Tal vez está desnudo, como estaba este ex endemoniado. Y podemos ver que hoy el mundo cada vez te hace vestir con menos ropa. Hoy de alguna manera vamos desnudos por la vida. No nosotros, ¿no? Obviamente. Pero la gente va desnuda por la vida, uno los puede ver. Y ahora ya no podemos hacer oídos sordos a esas personas. Personas que se lastiman porque se drogan, se lastiman porque toman, se lastiman porque no quieren ser sanas. Y se lastiman permanentemente. Tal vez no con piedras, pero sí con sustancias, sí con actitudes. Y podemos ver personas que no hay cadenas que las puedan contener, porque no tienen límites. No tienen límites en el hablar, no tienen límites en el actuar, no tienen límites. Son personas avasallantes. Y las podemos ver. Pero cuando nosotros podemos ver de dónde nos sacó Jesús, entonces ahora vamos a poder amar con profundidad al resto de las personas. Este hombre tuvo un encuentro cara a cara con Jesús. Y lo lindo es que Jesús va a esos lugares donde tal vez nosotros no queremos ir. Jesús iba a esos lugares. ¿Por qué? Porque nos ama. Nos ama. Y cuando este hombre tuvo ese encuentro con Jesús, su vida no volvió a ser la misma. Hubo un encuentro transformador. Y yo sé que cada uno de nosotros ha vivido situaciones que tal vez nos han quebrado, situaciones que nos han llevado a irnos de la familia, irnos a ciudades lejanas de donde hemos nacido, lugares oscuros, tenebrosos, que nadie en su sano juicio quisiera estar. Yo no sé las situaciones por las que vos podés estar viviendo en esta mañana. Yo no sé las situaciones en las que el Señor a cada uno los pudo haber librado. Yo sé mi historia. Yo sé de dónde me sacó el Señor a mí. Yo sé dónde o con qué cadenas estaba atado. Cuál era mi situación. Pero
cuando tuve mi encuentro con Jesús, yo sé de dónde me libró Él. Yo sé de dónde me sacó Él. Y por eso hoy puedo amar a las personas con profundidad. Por eso puedo ir a esos lugares que tal vez en otros momentos no hubiese ido. Hacer esas situaciones que si no estuviese Cristo conmigo no las haría. Porque para el que no tiene a Cristo esas cosas son locura. Son locura. Pero para nosotros que sabemos de dónde nos sacó el Señor, que cómo estábamos antes y cómo estamos después de estar con Cristo, para nosotros no es locura. Para nosotros es vivir en las cosas sobrenaturales de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Segundo principio, un discípulo es preparado y moldeado de una manera especial y específica para un futuro que ni vos ni yo podemos saber. Que aún no lo conocemos. Y el Señor te prepara. El Señor te prepara. Te prepara y te moldea. Y cuando la palabra habla de moldear, darte forma, saben que muchas veces eso es doloroso. Eso es doloroso. Duele. Duele cuando el Señor te empieza a dar forma. Porque un árbol torcido, ¿qué se le pone al lado para que empiece a estar derecho? Un tutor. ¿Y qué se le pone al lado y listo? ¿Qué se le hace? Se lo sujeta, se lo ata. ¿Para qué? Para que ahora esté con ese tutor. Bueno, el Señor nos dice, mi yugo es liviano y mi carga es ligera. ¿Saben lo que es un yugo? El yugo es esa madera que se le pone al buey, el buey viejo, el buey sabio, el buey con experiencia, se lo ata al buey joven. No sé cómo se llama el buey joven. El bueycito. No hice la tarea. Entonces, el joven, cuando quiere saltar y quiere correr, ¿qué el buey grande qué hace? No tiene que hacer nada. Está. Pero ya se ve que los bueyes eran así, polentosos. Entonces ya está sujeto. No podés ir para ningún lado. Y ahí es donde empieza a aprender, ahí es donde empieza a ser moldeado ese joven. Y así hace Jesús con nosotros. Nos empieza a moldear, nos empieza a preparar, porque un día nosotros vamos a estar trillando la tierra, un día nosotros vamos a estar haciendo esa voluntad y vamos a estar yendo a esos campos que tal vez sin Él nunca quisiéramos ir, porque son inseguros, porque ahí son oscuros, porque ahí no vale la pena. ¿Algo bueno puede salir de Nazaret? ¿Para qué vamos a ir a perder tiempo ahí, Jesús? Sin embargo, el Señor nos envía y para eso nos prepara y nos moldea de una manera especial y específica para ese futuro que ni vos ni yo hoy conocemos. No sabemos lo que va a pasar mañana, pero el Señor hoy ya nos está preparando. Porque Dios es un Dios santo. Él es omnisciente, Él sabe todo lo que va a pasar. Él sí sabe. Y Él sabe cómo debe formarnos y moldearnos a cada uno de nosotros. Él sí sabe. Él sabe por lo que yo tengo que estar viviendo, por más que para mí sea ilógico, por más que para mí sea una tormenta, porque mi autoridad está pirucho.
porque no nos manejamos guiados por las circunstancias. Saben que cuando a mí me vienen y me dicen, estaba orando por este trabajo y Dios me abrió las puertas porque salió, porque me llamaron. Tengan cuidado con eso, porque muchas veces las circunstancias que se dan no son de Dios. No son de Dios. Y muchas veces vivir las tormentas sí son de Dios, porque nos está preparando y nos está moldeando para donde nos está llevando, porque nos va a hacer cruzar al otro lado. Nos va a hacer cruzar al otro lado. Así que mi historia es diferente a la de cada uno de ustedes, pero sin embargo Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Seas que hayas conocido a Dios como Señor y Salvador o tal vez todavía no. Tal vez hay personas en esta mañana que todavía no lo han conocido, como este gadareno, que no lo había conocido. Sin embargo, el Señor Jesús está preparando la situación, porque un día va a llegar a ese lugar, va a poner los pies y lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Y cuando tengamos ese encuentro cara a cara con Jesús, nuestra vida no va a ser la misma. Va a haber una transformación. Y ese día que toda esta gente volvió y vieron a este hombre que estaba loco, ahora que estaba en su sano juicio, y terminamos con los últimos pasajes, dice versículo 36, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado, el ex endemoniado. Versículo 37, entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Pero antes de que se vuelva, versículo 38, dice, y este hombre, el ex endemoniado, el que había conocido a Jesús, le rogaba que le dejase estar con él. Fíjense que él quiere estar con Jesús. No quiero que te vayas, Jesús. Una vez que te experimenté, no quiero estar más solo. Quiero estar con vos. Te quiero seguir. ¿A dónde vas? No me importa Gadara, no me importa la ciudad, no me importa nada. Me quiero ir con vos. Ya no me importa mi vida anterior. ¿A dónde vamos, Jesús? Fíjense que no le preguntó, ¿a dónde va Jesús? Porque depende a dónde vaya, ¿viste? Si nos vamos para Miami, te sigo. Ahora, si nos vamos con los musulmanes, hay que te acompañe el hermano que dijo amén. Yo soy misionero en Miami. En los lugares donde está feita la cosa, ahí que vayan los espirituales. No le preguntó eso. Le dijo, yo quiero estar con vos. No me importa dónde vas, quiero estar con vos, porque yo te experimenté a vos. Sé de tu poder, sé de lo que vos podés hacer en la vida de las personas. Sé lo que hiciste conmigo. Y si lo hiciste conmigo, me imagino que ahora lo vas a hacer en otros lugares. Yo quiero estar con vos. Quiero que otros puedan experimentar lo que viví yo, Jesús. Eso le está diciendo. Y fíjense lo que le dice Jesús. Que cuando lo despidió, le dijo, vuélvete a tu casa. Ese que vivía en las tumbas, evidentemente tenía una casa donde había sido echado, donde había dado mal testimonio, donde había sido una persona mala, egoísta, enojón, criticón, que lo habían echado.
Sin embargo, tenía una casa. Y dice, volvé a tu casa y contá cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dios hace cosas grandes con nosotros. Dios no hace cosas chiquitas. Dios no te transforma un poquito. Dios hace grandes transformaciones en nuestra vida. ¿Para qué? Para que las podamos contar. ¿Dónde? En nuestra casa primeramente. En nuestro lugar. Todos tenemos un lugar a donde podemos contar esas grandes transformaciones que Jesús hizo con nosotros. Y dice que Él se fue. Qué bueno que es cuando una persona ya a uno le dice algo y ya de primeras obedece, ¿no? Anda a tu casa. Sí, Señor. Y se fue. ¿Se imaginan? No, Jesús, ahí está la loca de mi esposa. ¿No ve que de ahí me echaron porque no la quería escuchar más? No, Jesús. Ahí está. No, iba a decir a mi suegra, pero no vamos a decir esos chistes. No vamos a decir, no. Pero Dios te está mandando a ese lugar donde un día no querías estar, donde un día te echaron, con esa persona que tal vez no podés perdonar, con esa persona que tal vez te está haciendo daño. Y no estoy hablando de daño físicamente, que se entienda. Pero Dios te está mandando a que vuelvas a ese lugar, que te es incómodo, que no te gusta, que un día te tuviste que ir, por la razón que sea. Y le dices, sí, Señor, yo voy a volver ahí. Sí. Sí, Jesús. Porque cuando Jesús nos dice algo, ¿saben lo que tiene que salir de nuestra boca? Un sí y amén. Sí y amén. Sí, Jesús. Si vos me lo estás diciendo, es lo mejor. Es lo mejor. Y te voy a obedecer. Porque vos sos mi autoridad. Porque te reconozco como autoridad. Por eso me siento a tus pies para escucharte. Pero no solo para ser oidor, sino que para cuando me digas algo que puede no gustarme, sí, Jesús, y te obedezco. ¿Cuántos dicen amén? Así que Él se fue y dice que publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con Él. O sea, le iba contando a todos. Yo sé que tengo que ir para allá, pero mientras voy para allá, te hablo a vos, te hablo a vos, te hablo a vos, te hablo a vos, le hablo a todos. Todo el que me cruzo, le hablo de Jesús, de lo que hizo en mi vida. Gente que lo podía haber conocido de antes y ahora estaba bien vestidito. Y dice, Jesús hizo esto. Ni siquiera Él tuvo que haber comprado la ropa con la que Él estaba vestido. Porque ¿saben qué? Jesús se encarga de todo. Jesús se encarga de todo. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué son todas estas cosas? Comida, agua, techo, ropa. Él se encarga de todo lo que necesitamos. Lo que pasa es que muchas veces nos da vergüenza venir todos los domingos con los mismos zapatos. O nos da vergüenza todos los domingos venir con el mismo pantalón. No, ¿qué van a decir de mí? Entonces nos metemos en deudas para comprar ropa y ropa y ropa y ropa. ¿Para qué? Para que me vean que todos los días venimos con ropas diferentes. Pero Jesús se encarga de nosotros. Primero nos moldea el corazón para poder ser personas humildes, para poder ser personas que sepamos dónde estamos parados, pero también para que podamos ver la gloria de Dios, cómo nos empieza a transformar y nos empieza a moldear. Y ahí es donde, sí, Señor, ya no sé con qué ropa voy a ir, pero si vos me mandás a ir ahí, vos me vas a suplir todas las necesidades, Señor. Porque tuyo es el oro, tuya es la plata, todo es tuyo, Señor. Y vos sabés de qué cosas tengo necesidad.
pero si yo te busco a vos primeramente, vos vas a suplir todo eso, no lo tengo que hacer yo. Así que yo me imagino que esta persona ni siquiera tuvo que usar palabras para predicar. Ya con solo el hecho de él estar ahí, le preguntaban a él, ¿pero qué te pasó? ¿Fue Jesús? ¿Pero cómo ahora vos estás tan tranquilo? ¿Fue Jesús? No tenía un máster en teología, no tenía un seminario, no tenía nada esta persona. ¿Saben lo único que tenía? El testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Él predicaba eso. Mira, yo antes estaba de esta manera, pero ¿sabes qué? Lo recibí a Jesús como Señor y Salvador y mira, ahora estoy así. No tengo que hacer nada más. Seguirlo a Él, obedecerlo a Él. Me dijo que venga acá a mi casa y yo le dije que sí. Y me vine y te crucé a vos y te estoy hablando. Mirá, Él hizo esto conmigo. ¿Lo querés recibir? Y sí, yo lo quiero recibir. Vení, orá conmigo. Vamos a orar. ¿Y saben lo que pasó? Es interesante porque cuando Jesús te manda a hacer algo, el discípulo es preparado y transformado para que hagas lo que Jesús te manda hacer. Y yo busqué unas fotos porque en las ciudades griegas, ustedes saben que no existían iglesias, no había iglesias. Sin embargo, cuando uno ve la arqueología, ve estas ruinas. Esta es la ciudad de Hipos. ¿Saben qué es esto? Las ruinas de una iglesia. Pasa a otras. Miren qué tremendas iglesias, ¿sí? Otra. ¿No hay más? Bueno, muy bien. El Señor me está trabajando. Había más fotos, pero son iglesias. Ahora, la pregunta del millón. Esta era una persona de Gadara. ¿Qué hace una iglesia en Hipos? Evidentemente esta persona empezó a predicar y se habrá ido a Gadara y empezó a predicar, a predicar y se habrá convertido en el primer misionero donde empezó a predicar a todas estas ciudades. Pero ¿saben lo que más me llamaba la atención y lo comparo con la historia anterior? Yo decía, yo conozco mi historia y no conozco tu historia. Pero tal vez vos podés decir, yo soy como Pedro, que Pedro estaba casado, Pedro tenía una familia, tenía trabajo, tenía hermanos, padres. Y Jesús lo llamó y le dijo, vení Pedro, seguime. Y y Pedro dejándolo todo lo siguió. Uno puede ver que tal vez la vida de Pedro estaba buena. Y tal vez te encontrás con personas que vos decís, mi familia era unida, no tuve mayores problemas. Y Pedro estaba con Jesús. Tal vez Juan, que era jovencito, tenía hermanos, y Jesús lo llama y dejó todo y lo siguió. Mateo, Marcos. Pero también podemos ver otras personas que sí han tenido una vida más complicada, sí han sido echados de lugares, sí han sido personas que tal vez han vivido violencia, se lastimaban a otros y por eso han sido expulsados. Personas que tal vez han sido adictas
personas que no tenían límites. Pero ¿sabes qué? No necesitas mucha preparación para ser discípulo de Jesús. ¿Cómo se ve un discípulo de Jesús? Transformado, haciendo la voluntad de Él. Así que yo no sé, te voy a pedir que cierres tus ojos, pero yo no sé de dónde el Señor te sacó. Yo lo que sí veo que hay discípulos que necesitan más preparación y tal vez son aquellos que creen que estaba todo bien en su vida y necesitan estar más tiempo con Jesús, necesitan ver más milagros de Jesús, necesitan ver más señales de Jesús, porque evidentemente las ven y siguen teniendo miedo. Y Jesús les dice, hombres de poca fe, vienen de ver la multiplicación de los panes, vienen de ver cómo leprosos han sido sanos, vienen de ver diferentes situaciones donde se vio la manifestación de Jesús. Sin embargo, tienen que seguir al lado de Jesús, porque después lo niegan, porque tienen miedo y lo dejan solo. Y hay personas que saben de dónde lo sacó Jesús, que la tienen clara. Mira, yo antes era así. Yo antes tenía una vida destruida y ahora tengo un propósito, ir y llevar su mensaje. Yo antes estaba de esta manera, pero después de tener mi encuentro con Jesús, ya no soy el mismo. Y esas son las personas, esos son los discípulos, que lo único que tienen que hablar es lo que Jesús hizo en sus vidas. Y esas son las personas que después van y predican en ciudades, y donde ciudades se convierten, donde iglesias son construidas, donde dejan el legado de Jesús. Yo no sé tu historia, yo no sé si vos lo conocés a Jesús o no, pero si en esta mañana el Señor te permitió estar en este lugar, es porque hoy está enfrente tuyo. Ahora Él te pasa la pelota a vos y te dice, ¿querés recibirme como Señor y Salvador? El recibirlo a Jesús como Señor y Salvador nos muestra que nos tenemos que postrar a sus pies. Él no solo es Señor, es Salvador. Él te salva para una vida eterna con Él. Y el señorío es para que reconozcas su autoridad, para que cuando Él te dice, andá a este lugar, andá. Para que cuando Él te dice, volvé y hablale a los tuyos, vos puedas obedecerlo. Eso es Señor, eso es autoridad. Jesús es nuestra autoridad y nuestro Salvador. Pero también en esta mañana vos podés decir, yo ya lo recibí a Jesús. Yo hace muchos años que camino con Él, que he visto esas señales, he visto gente transformar, lo he visto. Pero tal vez estás como los discípulos en aquella barca, pensando en vos mismo. Voy a morir. ¿A dónde me está llevando Jesús? Eso es todavía estar pensando en uno. Y Romanos 12:1 nos dice que nos
presentemos delante de Él como sacrificio vivo, santo, agradable. Tenemos que morir. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, no podemos seguir vivos, nos rendimos a sus pies. Eso es no preocuparse de lo que va a venir mañana. Eso es confiar que a donde Él nos mande, Él nos va a proveer todo lo que necesitemos. Eso es morir a uno. No sé, Señor, cómo lo vas a hacer, pero heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo te ves como discípulo de Jesús? ¿Cómo te ves? ¿Te ves bien vestido o todavía te ves desnudo? ¿Te ves con límites o todavía seguís rompiendo varias cadenas? ¿Te ves hablando de esas maravillas que Jesús hizo? ¿O te ves hablando incoherencias como habla el mundo? ¿Qué sale de tu boca? ¿Santidad o maldición? Porque dice la palabra que con la boca nosotros podemos dar vida o dar muerte. Podemos bendecir o maldecir. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo te ven los de tu ciudad? ¿Cómo te ven los de tu casa? ¿Cómo te ven los de tu trabajo? ¿Cómo te ven los que te rodean? ¿Cómo te ven tus hermanos? ¿Cómo te ve el discípulo que está al lado tuyo? ¿Cómo te ve? Si en esta mañana vos querés tener ese encuentro transformador con Jesús, lo único que tenés que hacer es decirle que Él entra en tu vida. Pero tener ese corazón dispuesto a recibirlo como Señor y como Salvador. Salvador porque Romanos 3 dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y merecemos el infierno. Necesitamos que Él nos salve de esa condenación eterna. Pero después dice que a todos los que creyeron en su nombre, a todos los que lo recibieron como Señor, entonces le dio la salvación. Así que yo te animo en esta mañana que si vos no lo conocés, si vos no tuviste este encuentro transformador, cada uno sabe su historia, cada uno sabe cómo está viviendo. Tal vez hiciste muchas veces esta oración de repetir, Señor Jesús, entra en mi corazón, te recibo, pero tal vez no fue hecha con el corazón correcto, porque estás dándote cuenta que no hay una transformación. Seguís viviendo en las tumbas, seguís desnudo, seguís hablando incoherencias. Por eso en esta mañana Jesús te dice, ¿querés tener ese encuentro transformador? Postrate a mis pies, te dice Jesús. Postrate a mis pies. Esa es la única manera que Jesús pueda entrar en tu vida y desde adentro empezar a prepararte y a moldearte. Porque lo de afuera, quédate tranquilo. Él se encarga.
Él te viste. De eso no te tenés que preocupar. Pero de la transformación, eso sí, se encarga Él. Así que yo te invito en esta mañana a que puedas decirle a Jesús que hoy sí lo querés recibir como Señor, como el dueño de tu vida, como el que pagó por esos pecados que vos cometiste, por todo lo anterior vivido. Yo no sé, como el ex gadareno, yo no sé por qué estás a 22 kilómetros de donde tenés que estar. Yo no sé por qué estás tan lejos de Jesús, porque Jesús está enfrente tuyo y te dice en esta mañana que si vos lo dejás entrar en tu corazón, entonces ahí sí vas a poder ser transformado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Vos sabés cómo haces las cosas, porque tus planes son eternos, porque vos sos omnisciente, omnipotente y omnipresente y estás en todos los lugares. Nosotros somos los que no entendemos. Pero en esta mañana queremos postrarnos a tus pies, una vez más, ya sea para salvación o ya sea para transformación, para que puedas enviarnos tu Espíritu Santo y poder ser llenos, para que una vez llenos del Espíritu Santo, entonces sí, Señor, esa obra se complete en nosotros. Y ahí es donde nos podamos poner de pie. Y ahí es donde podamos ir y hablar y manifestar de tu gloria. Manifestar de lo que vos sos, de lo que hiciste en cada uno de nosotros. Jesús, vení una vez más a nuestras vidas. Aquellos que lo quieran recibir por primera vez, pueden decirle: Jesús, vení a mi vida. Vení a mi vida, me arrepiento de todo lo que hice hasta ahora. Te recibo como Señor y Salvador. Me arrepiento, pero ahora entiendo que vos sos esa persona que ha venido y ha entrado en mi corazón como Dios, como Señor, pagando todo lo que hasta ahora he hecho, dándote toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por lo que vas a hacer. ¿Cómo se ve un discípulo de Jesús amando al prójimo y amándolo de tal manera que ahora podés hacer la voluntad de Jesús e ir a lugares que antes no hubieses sido, de hacer cosas que antes no hubieses creído, porque ahora tu mirada está puesta en las cosas eternas, porque ahora tu mirada está puesta en el cielo, porque ahora tu mirada está puesta en lo que la palabra de Dios dice, porque ahora tenés fe no en lo que vos hacés, sino en lo que Él hizo en tu vida. Y ahora sos una persona que obedece la palabra de Dios. Te damos gracias, Jesús. Gracias por esa transformación. Gracias por habernos sacado, Señor, del reino de las tinieblas y habernos llevado al reino de tu luz admirable.
Gracias, Jesús, por lo que vas a hacer en el futuro con cada uno de nosotros, porque nos vas a levantar como esos discípulos que van a llevar tu palabra, como esos discípulos que van a decirle a la tormenta que se calle, porque no tiene arte ni parte en nuestra vida. Porque ahora vamos a hacer tu voluntad, y tu voluntad es agradable y perfecta. Tu voluntad no añade tristeza, sino que trae gozo y alegría. Gracias, Jesús. Gracias porque hay un pueblo en esta mañana que se levanta, se pone de pie y alaba tu nombre, Jesús. Gracias, Señor, porque ahora tenemos vida y vida en abundancia. Gracias, Jesús, porque ahora...